Hola, soy Julio Antonio Fernández Estrada y junto a Eloy Viera te estamos presentando El Cubilete. Este es un podcast adaptado de la serie audiovisual que hemos producido con el apoyo del Toque y Periodismo de Barrio y que desde 2019 tiene un espacio en YouTube. El Cubilete, ahora en formato de podcast, llega a ustedes con la intención de hablar y debatir sobre asuntos jurídicos importantes para Cuba como nación y para nosotros los cubanos y las cubanas. En el Cubilete de hoy vamos a hablar de la transparencia, que también entra en la nueva Constitución y es algo muy manido pero poco conocido. El Cubilete es un juego muy popular de dados que es muy conocido, por ejemplo, por la famosa escena del Vampiros en La Habana, pero es un juego de gente simple, un juego que ha jugado siempre en Cuba a las personas, a los trabajadores más humildes, y quisimos rescatarlo porque hay personas nuevas, jóvenes sobre todo, que no lo conocen, pero las personas mayores saben muy bien que este es el juego de los negritos, de los gallegos, de las mujeres, de las Q, de las ACES, un juego muy interesante que ayuda mucho a relacionarnos con las personas. Así que espero que lo disfruten. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? ¿Cómo que nada? Hacía rato que no jugábamos Cubilete. Ya no jugábamos Cubilete. ¿Y tú estabas preocupado, me dijiste? ¿Cuál era tu preocupación? No, que yo pensé que el personaje mío lo iban a eliminar del ¿lo iban a Cubilete. eliminar? Sí. No estábamos en ese plan todavía, pero... Empezaron a eliminar el personaje de la televisión y por suerte no me ha quedado uno. Si hubiera hecho más, me hubieran quitado hace rato. Pero yo al final de la jornada no sé ni qué le pasó a ese muchacho. Pero de todas maneras no te preocupes, que si te eliminamos 6 programas nada más. Los otros seguimos. No hay esperanza. Pero al final, ¿qué fue lo que le pasó a ese muchacho? No sé, todo el mundo dice una cosa diferente. No sé, pero no puedes esperar transparencia aquí. Ni sobre eso, ni sobre nada más. Pero es lo que yo te decía. El tema de la transparencia es complicado. Es como decía mi abuela. Hay niños que nacen mentirosos y no se reforman. Hay cosas que por mucha transparencia que tú le puedas pedir tampoco va a resolver el problema. No obstante, eso no quita que la transparencia sea una cosa necesaria en un montón de lugares. Y el mundo entero va hacia la transparencia. Y dicen que Cuba también va hacia la transparencia. No, hay una ley de transparencia en el cronograma, ¿no? Bueno, ¿qué cronograma? Nosotros encontramos un documento que dicen que es el cronograma, pero por falta de transparencia no sabemos si de verdad es ese. Al parecer Entonces el cronograma no se ha publicado en Gaceta Oficial. No, ni en Gaceta Oficial, ni en ningún medio oficial. Ni en Sun Sun, ni en Vigirita, ni en Micha, nada, ni en Maripesca. Nada. Podría aparecer en una de esas publicaciones. Va a aparecer a lo mejor en Somos Multitud. Revolución Cultura. Ah, mira. A mí me gustaría más en Cuadro a Cuadro. Cuadro a Cuadro. ¿Tú te imaginas que en medio de eso Pero el problema es que... salir Spider-Man con el cronograma? No, pero realmente vamos por un camino. Yo le digo a la gente que hay cosas que se piden en Cuba que no necesariamente van a resolver los problemas de Cuba. Pues los problemas de Cuba son endógenos. Hay cosas que yo creo que son propias de esto que se ha construido en Cuba, este sistema que se ha construido en Cuba, que por mucha transparencia que pidamos puede ayudar o puede colaborar a que los ciudadanos tengan una mayor participación o tengan una mejor calidad de vida, pero no va a resolver la estructura endógena. El ejemplo más claro de eso es que anunciaron una nueva ley de transparencia para el año 2021. Evidentemente no es algo que esté entre los principales planes no es una prioridad del país, ni es una prioridad. Una ley de transparencia que se está construyendo desde el secreto, una ley de transparencia que solo se sabe que existía porque el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un tuit diciendo que había una comisión de la UNESCO participando conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la conformación de esa ley. Pero al mismo tiempo que anunciaron en el cronograma que íbamos a tener en el 2021 una ley de transparencia, también anunciaron que íbamos a tener una nueva ley de secreto estatal. Entonces muy probablemente haya una compensación ahí para utilizar lo que se utiliza en el mundo entero para controlar la transparencia y el acceso a la información, que es los criterios de orden público y seguridad nacional, la misma seguridad nacional de la que hemos hablado un montón de veces, para controlar qué será secreto estatal por razones de seguridad nacional o por razones de orden público,
que me parece a mí que va a ser cualquier cosa viéndolo de la manera en la que lo estamos viendo. Debería haber un acuerdo de la Asamblea que declare a la gallinita ciega deporte nacional. Porque Eso realmente aquí lo que les gusta a ellos es eso. Eso va a ser ley de transparencia y al lado ley de opacidad. Pero además hay que tener claro también que lo que el mundo ha hecho por la transparencia, desde el UNESCO y el continente americano, en mejor manera también, es contradictorio con la forma en la que se ha actuado en Cuba todo el tiempo. O sea, lo principal para que alguien sea transparente es que tenga que generar por sí mismo, o sea, institucionalmente, la necesidad de ofrecerle información a la gente. Y aquí todo se ha hecho de la manera contraria. O sea, esperar a que alguien dé la autorización para ofrecérselo a la gente. Y en ese sentido hay una contradicción importantísima que se ha manifestado de muchísimas maneras en Cuba durante mucho tiempo, ¿no? Ahora lo que pasa es que hay algún grupo de obligaciones que antes no existían, también institucionales y jurídicas en Cuba, que es la Constitución menciona la transparencia, ahora, y además de eso ahora tenemos un tipo de Estado de Derecho, evidentemente no en los hechos, pero está en la norma, que debe tener algún tipo de consecuencias jurídicas, es decir, hay que armar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es un enunciado, debe tener consecuencias prácticas, institucionales, políticas y jurídicas. Además de eso tenemos derechos humanos, tenemos legalidad, tenemos supremacía constitucional, todo eso en la Constitución, y todo eso tiene como consecuencia un poco de transparencia, o un intento de transparencia, o al menos una búsqueda de la transparencia, aunque sea un mal necesario, es como yo creo que todavía se ve, o un mal necesario que mientras se pueda paliar o mientras se pueda exorcizar, mejor, porque creo que lo consideran medio diabólico, ¿no? Es como, esto es lo peor del mundo, pero lo vamos a manejar. Por eso anuncian que va a haber una ley para controlar, o más bien para vigilar la transparencia. Uno de los derechos que aparece ahora, más interesantes, que esta debería ser una de las consecuencias, es el derecho a acceder a los archivos públicos y a los datos sobre uno mismo que maneja el Estado, porque existe el derecho de rectificación y de todas esas cosas, ¿no? Que son nuevas para nosotros, todo eso. La gente ni sabe que eso está en la Constitución. Pero nosotros debemos esperar algún tipo de práctica ahora, jurídica, política, que permita que nosotros accedamos a eso. Pero el funcionariado cubano, la burocracia cubana, las instituciones, los agentes del derecho, están acostumbrados a trabajar detrás del manto de la arbitrariedad. Y por lo tanto la transparencia es exactamente contraproducente, es exactamente lo contrario a lo que el sistema espera del funcionamiento estatal. Otra consecuencia debería ser, y si nosotros tenemos un principio de organización y funcionamiento desde el 76 que no ha cambiado, que es la democracia socialista. Democracia socialista sin transparencia. ¿Cómo se puede hacer democracia sin acceso a la información que debe ser pública? ¿Cómo nosotros vamos a esperar esto si todavía nadie ha dicho en Cuba qué es lo público y qué es lo privado? Si el ámbito de lo privado es un ámbito de arbitrariedad o un ámbito de impunidad, si se puede hacer cualquier cosa. Ese es el otro de los problemas que yo veo con el tema de la transparencia en Cuba. Y es que la transparencia es vista desde un montón de, igual que el acceso a la información, porque hay dos vertientes, ¿no? La transparencia vista como la necesidad que tiene el Estado de ofrecer información pública, veraz y oportuna, y el acceso a la información es la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de pedirle al Estado esa información que no ha generado o que se sabe que existe y no se ha ofrecido. Se ve como un complemento a la libertad de expresión, porque no hay forma de expresarse coherente y conscientemente si no se tiene una información fiel, fidedigna y oportuna. Por tanto, es una necesidad del ciudadano complementar su expresión con la información que le puede ofrecer el Estado y de la cual él es acreedor también. Y en ese sentido en Cuba tenemos un problema fundamental, y el primer problema fundamental, que no sé cómo iremos a resolver, es el tema de que hay que entender que la institucionalidad en un Estado desinstitucionalizado parte fundamentalmente por el impulso que le da el partido a un montón de cosas. Y el primer instituto que está en la base del Estado cubano es ese partido que ha deformado todo esto que hemos denominado Estado de Derecho, y es el primero que es oscuro, falto de transparencia, y no hay no democrático, y no hay ninguna referencia en que eso vaya a cambiar incluso con una ley de transparencia. Porque yo no sé cuál es tu perspectiva, pero yo tengo una preocupación importante con relación a la ley de transparencia, y es quién va a garantizar mi acceso a la información y quién va a garantizar que ese Estado sea transparente. Esa es una pregunta que yo realmente le hago a todo el mundo, porque es como el cubilete, ¿no? Tú puedes tirar unos dados, pero el tema es quién los recoge.
Yo puedo pedir una cosa, ¿quién me contesta? Ese es el problema en los estados deformados, en los estados faltos de institucionalidad como en Cuba. Ciertamente una ley de transparencia ha sido, incluso en Latinoamérica, que es lo más cercano que tenemos desde el punto de vista del ambiente legal, del ambiente social, ha sido como el primer paso, que ha favorecido un mayor acceso, una mayor transparencia a los gobiernos, tener una ley, tener un instrumento que le permita a los ciudadanos tener un derecho reconocido. Pero lo cierto es que eso ocurre en sociedades donde mínimamente la institucionalidad, los instrumentos de democracia, los instrumentos de derecho funcionan y donde la sociedad civil puede realizar un contrapeso. Yo no sé cómo funcionará una ley de transparencia generada desde la oscuridad y por el propio Estado que no quiere ofrecer información, a espaldas además de la sociedad civil, a espaldas de la ciudadanía, cómo funcionará el simple hecho de tener una ley de transparencia en un modelo de Estado como el nuestro. Y ahí vienen mis preocupaciones, ¿quién será el garante de eso? Porque en el mundo entero son los tribunales, pero en Cuba ¿quién será? ¿Será igualmente los tribunales? Puede ser la Fiscalía. Puede ser perfectamente la Fiscalía. Incluso la Contraloría. La Contraloría de la República, no sabemos, y realmente para mí eso es fundamental, porque si no hay garantías de que ese derecho puede ejercitarse, incluso no hay ni garantías de que eso pueda ser considerado como un derecho fundamental requerido del amparo constitucional, porque ya tú sabes los problemas que hay con el amparo, que tampoco sabemos, de acuerdo al cronograma, en el 2022 creo, o el 2020, a finales del 2020 tendremos unas nuevas leyes de procedimiento que dirán cuál es el procedimiento de amparo, cuáles son los derechos reconocidos, pero y si la transparencia no está reconocida, si el acceso a la información no está reconocido entre los derechos que se puedan amparar constitucionalmente, ¿quién será el garante en ese sentido? Y por eso es que yo creo en amplia medida que la transparencia es importante como referente, pero es un referente en el que la sociedad civil tiene que impulsar, tiene que imbricarse, y por eso también yo digo que el hecho de haber roto la opacidad, haber encontrado un cronograma, es como la mejor herramienta que podría tener una sociedad civil pujante, diversa, dividida, débil, como querramos llamarle, para impulsar ciertas y determinadas cosas. Es como el ejemplo clásico de los animalistas ahora. Han impulsado durante mucho tiempo, han pedido durante mucho tiempo una ley de protección animal, ahora han dicho que les van a ofrecer un decreto de ley de protección animal a finales del 2020, pero se está haciendo completamente espaldas de ese grupo de presión, completamente espaldas de ese lobby. Cero transparencia. Con total opacidad, ¿no? Pero siempre hay algunas personas que están peores, como las mujeres, por ejemplo, las que se han burlado absolutamente de ellas en el cronograma legislativo. Se acaba de pedir una petición hace un tiempo en el cronograma legislativo, que es hasta el 2028, y no aparece nada con relación a una normativa sobre violencia de género. Es decir, lo mínimo que tú debes tener ahí es, por lo menos, después que el presidente dice en su discurso final de la Asamblea, vamos a tener que legislar sobre racismo, vamos a tener que legislar sobre tipos de violencia sobre las mujeres. Temas sensibles. Y de pronto se aparece con todo eso menos las mujeres. Es decir, en Cuba están los animales, están los problemas raciales, las mujeres no entran todavía hasta el 2028, no. Si de aquí al 2028 los feminicidios, la violencia, el acoso, es algo que, bueno, vamos a trabajar con su compañero perezoso. Es decir, el perezoso va a ir a su paso. Es realmente, yo voy a decir que el perezoso es un rayo al lado del legislativo cubano. Un rayo, porque es que eso es vergonzoso. Por eso te digo que hay algunas situaciones sociales en Cuba que están todavía un paso más abajo que pedir transparencia. Es decir, que es pedir existir. Porque el problema es que la transparencia lleva otra responsabilidad, que es la responsabilidad de nosotros como sociedad, de su exigencia y la responsabilidad que trae vivir en una sociedad con transparencia. Ninguna sociedad en el mundo es perfecta, ninguna relación de una sociedad civil con un Estado en el mundo es perfecta. Hay arbitrariedad, impunidad, injusticia. Tú tienes que tener armados los mecanismos estatales, políticos, jurídicos, de la sociedad civil, de la democracia, de la mejor manera posible para que haya menos injusticia, menos verticalidad, menos arbitrariedad, menos opacidad. Eso existe en todas partes del mundo. En Estados Unidos, en Alemania, en Bulgaria, en Hungría, en Paraguay, en Brasil, en México. Nosotros tenemos un Estado con una historia de estadocentrismo, de omnipresencia, además ligado con culto a la personalidad, relaciones malas con un enemigo gigantesco, un partido que afecta al sistema político de forma tal que nosotros no sabemos cuáles son las estructuras decisivas de verdad del sistema. Nosotros enseñamos en la universidad que el eslabón fundamental del sistema político institucional es el Estado. Pobrecito, porque en la realidad cubana no es así. En la realidad del socialismo real no ha sido así.
Nosotros tenemos que curar esas heridas. Es decir, yo no estoy de acuerdo con que ninguna institución esté viviendo detrás del telón de la enorme seguridad que da no tener que dar informaciones veraces. Que la información que sale por la televisión, que nos dan los medios de difusión masiva en Cuba, que da la prensa oficial en Cuba, sea tan tergiversada. Es decir, ¿de qué estamos hablando nosotros? El pueblo aquí es el soberano, de verdad. Nosotros tenemos que resistir que todos los días nos mientan por los medios de difusión. Mira, es decir, el Juventud Rebelde Rojo y el Gran Mazul, porque tienen las mismas noticias. Las mismas noticias. Sí, la próxima temporada de Mintiendo en Cuba. Ese es un programa, yo creo que es un reality show que hay que hacer aquí en Cuba, a ver quién miente más, porque nosotros estamos todo el mundo jugando a eso. ¿Entiendes? Te sale por la prensa, la televisión, hablando, haciendo reportajes, un periodista haciendo un reportaje gigantesco con tremenda armazón, muy bien producido, yendo a tiendas, viendo, por ejemplo, por qué no hay jabón de baño. La conclusión que saca es que es mentira, que es un problema de que en algunas tiendas hay y en otras no. Va a la industria y a la industria le dicen, estamos produciendo el 50% de jabón de hace 3 meses atrás. Y la conclusión es que no hay un problema de desabastecimiento. ¿Cómo puede ser que en la misma noticia tú me digas que se está produciendo el 50% y después me digas que no hay un problema de desabastecimiento? Es decir, ¿a qué parte del país usted va a mandar a esa persona a reeducarse socialistamente? Porque está mintiéndole al pueblo revolucionario soberano cubano, Eloy. Es una cosa de verdad que yo digo, ¿cómo puede ser que después de eso esa persona no lo sancionen? Y eso no es peor que lo que hizo Andy Vázquez cuando habló como Facundo sobre Cuatro Caminos. Hablar como tú mismo, diciéndole mentira al pueblo. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué transparencia es esa? Y lo otro, lo que explicó claramente Milena en su artículo, y ven acá, y los demás, cuando tú vas a un show por la noche y hablas como Pánfilo, o hablas como no sé quién, y usas tu personaje todo el tiempo, estás usando el personaje fuera del programa, y hay algún problema con eso. De verdad que eso es ilegal. ¿Y quién es el dueño de eso sino los propios artistas? Y la propiedad intelectual, y los derechos de los artistas. Silva lo dijo claramente, esto es mi personaje de la universidad. Hago con él lo que me da la gana. ¿Cuál es el problema con eso? Nosotros estamos acostumbrados a vivir de espaldas a la información, de espaldas al conocimiento, de un huevo, repito, los temas de tergiversación de las noticias son iguales en el mundo entero. Tenemos ese problema en todas partes. Yo he tenido la experiencia de estar en Miami viendo noticias sobre Cuba y sobre Venezuela. Y he dicho, todo lo que están diciendo sobre Cuba es mentira. En un momento, una noticia la veo y digo, eso es mentira todo. Acabo de llegar de Cuba, mira, eso es mentira todo. ¿Por qué tengo que creer que la próxima noticia sobre Venezuela es verdad? Eso es una. Después veo Telesur aquí y digo, ¿y eso será verdad sobre Venezuela? ¿Eso que está ahí? Porque otras personas me están diciendo que no es verdad eso tampoco. ¿Será que tenemos alguna información veraz sobre lo que está pasando en estos países? Porque mi pregunta es, ¿y si se guían por lo que dice la prensa cubana sobre Cuba, ¿se están llevando la información correcta? ¿De verdad? Una persona que viene aquí y ve el noticiero pensará que nosotros nadamos en azúcar, en papa, en boniato, en tomate, en patios llenos de fruta de las personas, pero cuando vas a la batidora de las personas no encuentras ninguna fruta para hacer ningún jugo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo que te digo que en el mundo entero es verdad que la manipulación mediática es un factor importante porque los medios funcionan con recursos, ¿no? Quien impulsa los medios... ¿Quién está poniendo? ¿Quién está poniendo dinero? ¿Desde qué perspectiva? ¿Quién está poniendo poder? Pero yo sigo diciendo que a quien más amenaza la transparencia y que la gente acceda a la información es al sector que hoy en Cuba mantiene el poder. A esa clase política que se ha mantenido en el poder generación tras generación durante 60 años. Y esa clase política es la que más amenazada se vería con la transparencia. Porque no hay mecanismo más eficiente para combatir la corrupción del funcionariado que la transparencia y el acceso de los ciudadanos a la información pública. En ese sentido hay una batalla importantísima en Latinoamérica ahora mismo con el hecho de que todos los funcionarios públicos tienen que hacer públicas sus declaraciones juradas. Es público conocer... ¿Con cuánto tú empiezas? ¿Cuánto gana Díaz-Canel? ¿De dónde salió la casa en la que vive Díaz-Canel? ¿Por qué el hijo del primer ministro, críticas homofóbicas y todo aparte, por qué el hijo del primer ministro se monta en un jet privado? ¿Porque trabaja en gaviota? No, ningún trabajador de gaviota se puede montar en un jet privado. ¿Qué tipo de influencias son las que se manejan en ese sentido? ¿Cómo viven nuestros dirigentes?
porque cada vez están más cercanos a aquel ideal que en algún momento dijeron nuestros dirigentes viven igualito al pueblo, ganan igualito al pueblo, manejan carro porque tienen que utilizarlo. Yo en un renglón del artículo mío de 2016 sobre que yo decía que el pueblo quería saber cómo vivían los dirigentes, me ha costado no trabajar más nunca en la academia en Cuba. Lo demás no importaba. Lo importante es que tú no le podías preguntar. Si hay algo que no se puede tocar en Cuba, es la pregunta de cómo viven los dirigentes. Y la pregunta mía es, los dirigentes, yo quiero saber para votar por no los dirigentes designados, por los dirigentes electos. Yo quiero saber si ayudan en la casa, si son homófobos o si son personas plurales, si creen en el matrimonio igualitario o no, si son buenas personas o no, si ayudan en su casa a mantener, a educar a la familia, a los hijos, a las hijas, si ayudan a hacer las tareas, si van a reuniones de padres, si alguna vez han comido un pan con azúcar prieta, si han hecho una cola parafrasada de piso, si están pasando trabajo con el papel higiénico, qué están haciendo con el puré de tomate, cómo lo resuelven, qué creen de la libreta de abastecimiento, qué producto usan de la libreta y cuál no, si han cogido el pan de a medio en los últimos 10 años. Si no me dicen eso, hoy no hay democracia ni voto por ninguno. Eso para mí es básico. Y alguien aquí cree que eso es politiquería. Y lo que es politiquería es decir que eso es politiquería. Porque a nosotros nos hace falta como pueblo saber eso. Y no votar por una biografía. Por eso te digo, Brito, ¿tú crees que en el 2021, porque tengamos una ley de transparencia nueva, esa dinámica vaya a cambiar? En lo absoluto. Y ahí es donde yo creo que tiene que venir. Pero es bueno que haya una ley para que la viole. Evidentemente. Lo que pasa es que esa ley tiene que venir acompañada también con un empuje, con un impulso que le tiene que dar tú, que le tengo que dar yo, porque yo no tengo ninguna seguridad que esa ley que están haciendo esos mismos funcionarios que hoy no quieren que yo sepa cuánto ellos ganan, cómo viven, a dónde van con su familia, cuál es su plan vacacional, si es en Los Cayos o si es aquí en Guanabo, porque debería ser en Guanabo para que estén cerquita de mí, para que vayan a bañarse a la playa junto conmigo y vengan rápido. Exacto. Y vienen rápido para acá. Se llama baño de pueblo. Evidentemente, eso se llama baño de pueblo. Baño de pueblo. Yo dudo mucho que en 2021, ante una dinámica totalmente contraria a eso, en un modelo de Estado totalmente contrario a eso, venga una ley que me permita a mí como ciudadano acceder a ese tipo de información. Por tanto, ahí es donde yo creo que es indispensable que la ciudadanía se articule más allá de castristas, no castristas, centristas, no centristas, gusanos, no gusanos. Estoy hablando de un ciudadano preocupado, un ciudadano que pretende acceder a información pública, que pretende acceder a transparencia única y exclusivamente porque hay que ver el acceso a la información y la transparencia como un derecho bisagra, como un derecho que abre un montón de puertas. Porque yo no puedo pensar en los derechos de los homosexuales, yo no puedo pensar en políticas públicas para los homosexuales, o digo homosexuales, digo la comunidad LGBT. Yo no puedo pensar en políticas públicas si yo no sé cuáles son las políticas públicas que se manejan. Es la idea, ante la petición, que tú mismo hablabas ahorita, de la petición que hicieron las 40 mujeres a la Asamblea Nacional de una ley integral contra la violencia de género, que después Cuba así, casualmente, le hizo una entrevista a Mariela Castro, donde Mariela Castro dijo, eso no hace falta porque estamos evaluando si legislamos eso en muchas leyes separadas o si hacemos una ley integral de violencia contra la mujer. Pero es que eso no lo define Mariela Castro. Y esa comunidad, esas 40 personas que son estudiosos, que son activistas, que son gente preocupada, que son mujeres, en fin, que sufren esa violencia, nadie les ha dicho cómo se está trabajando ese tema. Ni le han respondido. Ni le han respondido absolutamente nada. No. Por tanto, yo sigo diciendo, las estructuras legales, los instrumentos legales, son cosas que en Cuba hay que utilizar por dos causales fundamentales. La primera, porque es un instrumento para educar a la gente. Si tú has vivido en una sociedad desinstitucionalizada por completo, esperando que sea el Estado quien único actúe, esperando que sea el Estado quien único ponga pautas, y usted como ciudadano no ha encauzado absolutamente nada, nunca, ni tan siquiera una petición, que es de los derechos el más fútil, el más leve, para decirlo de alguna manera, porque realmente eso no debió haberse resuelto con una petición, debió haberse resuelto con una iniciativa legislativa popular a toda ciencia. Lo que pasa es que los obstáculos para poner una iniciativa legislativa popular en Cuba son grandísimos, y por tanto, antes de no hacer nada, evidentemente el primer camino para civilizar a la gente, para tener una conducta cívica proactiva, es hacer una petición, porque la Constitución te lo permite, ¿entiendes? Sí. Pero la opacidad en lo que se ha manejado eso no permite absolutamente a nadie tener claridad de por qué tengo que pensar yo que esas ciento y tantas leyes, entre leyes y decretos leyes que va a promulgar el gobierno, sean leyes que incluyan los intereses de esta gente que está luchando por sus sectores. Por eso es que digo que hay una responsabilidad importante de esta sociedad civil cubana,
débil, desorganizada, desarticulada, entre otras cosas porque ese mismo gobierno que dice No que va a hacer una permite. ley de asociaciones tampoco permite que se articule. Está haciendo una ley de asociaciones que también pronostica para el 2022 porque no hay plan de articularlo. Y lo que queremos es pues hacerlo a espaldas de esa misma gente que está actuando. Sí, sí. No, además, gobernar así es muy fácil, Eloy. Evidentemente. Ahí está el otro tema, el tema de la administración pública cubana. Y ven acá, ¿y cuándo es que nosotros vamos a recibir respuesta del mal gobierno? Porque aquí nos dijeron hace unos meses atrás que había un problema con unas piezas, con el tema del trigo y el pan y eso, que no se había comprado, que había unos contratos no pagados. Ven acá, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuándo han dicho en televisión cubana qué pasa con la cerveza? ¿Cuándo han dicho qué pasa con el puré de tomate? ¿Cuándo han dicho que la pasita hace daño ideológico? Porque algo han decidido sobre eso. La pera, la uva, son frutas del enemigo. Envenenan a Blancanieves las manzanas y nos envenenan a nosotros la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué razón alguien ha decidido qué se importa y qué no? Las cosas que nos gustan como pueblo, no debería decidirle al pueblo. ¿Cuándo es que los funcionarios, detrás de qué cortina de cero transparencia, deciden qué es lo que a ti te va a hacer feliz el fin de año, que tú vas a poder comprar en la tienda? No hay ningún derecho de nosotros a nada a decidir sobre cómo tú vas a pasar la mía decide si yo puedo o no puedo salir de mi país, o si yo puedo o no puedo entrar a mi país sin una razón legal. Violando todos los principios éticos, políticos, jurídicos, socialistas de la revolución. Pues entiende, todos los regulados están siendo pisoteados, ¿entiendes? En Cuba. Esos llamados regulados. Y desde la opacidad, porque los regulados no existen. Le preguntan al ministro de Relaciones Exteriores si los regulados en Cuba existen. El ministro de Relaciones Exteriores dice que eso él no sabe, que eso habría que verlo caso por caso. Y desde ese momento se convierte en un cómplice de esa. Evidentemente. Por eso es que yo no tengo ninguna seguridad, aunque soy un defensor de que hay que impulsar una ley, pero hay que impulsarla desde abajo. Por lo menos desde abajo, hacer presión para que una ley con garantías suficientes se genere en Cuba, porque yo creo que pudiera ser el primer paso para que la gente, por lo menos, proactivamente tenga información que les permita impulsar, que les permita hacer. Y no me digan más que en Cuba no se pueden hacer cosas. En Cuba se pueden hacer un montón de cosas. Lo que pasa es que hay que abandonar los trámites tradicionales a los que estamos acostumbrados, que los trámites tradicionales son decir y hacer en el momento y en el lugar destinado para eso. Porque cuando se impulsaron las reformas de Raúl, se dijo que aquí se podía decir de todo, pero en el lugar y el momento adecuado. Lo que está claro es que en Cuba no se puede decir de todo ni en el lugar ni en el momento adecuado. Hay que abandonar esos canales pertinentes porque quienes han logrado transparencia, vuelvo y digo, pongo dos ejemplos muy sencillos en ese sentido con salvedades independientes. Quienes han logrado transparencia en Cuba, quienes han logrado influencia en Cuba, son la gente que han usado una agenda salida de los mecanismos tradicionales. Y me refiero en primer lugar a los animalistas. ¿Qué hicieron los animalistas para generar conciencia? Salir a la calle, utilizar un derecho que parece que también va a estar regulado en Cuba, no sabemos de qué manera, pero que es una deuda del año 76, salir a la calle, manifestarse, pedir y hacer quórum fuera de la calle. Eso lo repitieron en Sonosi, eso generó una respuesta por parte del Estado. ¿Y esa respuesta cuál fue? Entre otras cosas, controlarlos y segundo, decirle, ok, ya nosotros va a haber estamos una preparando una norma. Y los otros que han logrado una influencia de ese tipo, salvando la influencia que pudo haber tenido el CNSEX desde su fundación, que ha sido importante para impulsar la agenda LGBT en Cuba, eso para nadie es un secreto, también han sido la comunidad LGBT, que claro, autónomamente ha dicho... Es un movimiento social. Somos un movimiento social, tomemos las calles, hagamos y demostremos colectivamente que nosotros también tenemos una voz que no necesariamente es la misma voz. No, y que no tiene que ser en ningún centro ni nada. Y por tanto yo digo que para generar transparencia, para utilizar la transparencia, el acceso a la información como una puerta para otro montón de cosas, yo no puedo pedir, por ejemplo, que liberen a José Daniel Ferrer si yo no sé qué es lo que ha ocurrido. Exacto, no se sabe nada del caso. Y si la visión de José Daniel que tengo yo es la que dio Bernardo Espinosa por el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, tergiversando videos, en la que se mofó todo el pueblo de Cuba de que ese hombre le metió la cabeza a una mesa, cuando en el último ejercicio Periódico Universal de Derechos Humanos en Cuba, uno de los puntos de Cuba, cuando realizó su informe, era que los instructores y los oficiales tienen y están obligados a hacer todo lo que está en sus manos para que el preso no se autoagreda. Eso no es un invento mío. Eso lo dijo el gobierno cubano en un ejercicio Periódico Universal ante la Organización de Naciones Unidas. Y eso lo estaban grabando con video. Y no solo estaban grabando un video, sino que sirvió de herramienta para que el pueblo cubano se mofara de eso. El pueblo cubano
inculto, que no tiene acceso a información, que la única fuente de información sigue siendo el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, y vuelvo y repito, no estoy haciendo una apología de José Daniel Ferrer ni de su causa en lo absoluto, simple y llanamente estoy diciendo que cuando usted el único acceso que tiene es esa información permeada, esa información falseada, porque se puede decir hoy que esa fue una información falseada, manipulada, descaradamente, además burdamente si se quiere. Cuando ese pueblo, el único acceso que tiene es a ese tipo de información, evidentemente ese es un pueblo que está siendo violado. Y digo violado no sexualmente, pero sí violado de un derecho que es fundamental, y es la transparencia y el acceso a la información. Pero además la gente en Cuba está acostumbrada a convivir en estructuras sociales y relaciones sociales donde el derecho no juega ningún papel y donde hemos aprendido a congraciarnos con el desorden y la falta de seguridad jurídica. La seguridad jurídica se siente, el valor que tiene cuando empiezas a vivir con ella y sientes, de pronto te das cuenta de la desazón en la que vivías por no conocer que hay derechos que tienes, que hay instituciones que deben protegerte, que hay orden que se puede esperar, que hay disciplina que se puede esperar y exigir. Porque si no, vivimos lo que yo he dicho en algún momento, la naturalización del desastre. Es decir, nosotros aprendemos a que el desastre es nuestra forma de vida, cuando realmente tenemos derecho como ciudadanas y ciudadanos a vivir de otra manera. Eso todo para mí son formas de corrupción donde la institucionalidad, el Estado, el partido, los organismos de la Administración Central del Estado son los que primero se benefician de ese orden de cosas. Porque la ciudadanía vive de espaldas al Estado, tratando de sobrevivir. Por eso también tiene que haber transparencia en el sentido de cómo nosotros vivimos. ¿Quién se ocupa? ¿Cuántas mesas redondas se han hecho sobre cómo vive la gente? Por ejemplo, ¿cuántas mesas redondas has visto sobre hasta qué día del mes dura la libreta? ¿Hay alguien que pueda decirnos qué pasa cuando tienes una chequera de 300 pesos? ¿Por qué la gente deja pasar las gacelas vacías en La Habana? Porque no las puede pagar. ¿A algún funcionario le importa esto? ¿Por qué es noticia que unos funcionarios dan botella en la coyuntura cuando deberían entregar sus carros para que la gente se moviera? Debería ser, como dijo el presidente muy bien en su discurso, fue lo que más me gustó de su discurso, doy la orden de que esto sea una regla, que recojan gente todo el tiempo. Eso es una decisión democrática. Pero una regla de un solo mes. Lo que pasa es que una menstruación de un mes. No es que no puede ser una sola vez, ni puede ser por ninguna coyuntura. La vida de nosotros es una coyuntura aquí, siempre lo hemos vivido así. La gente aquí nunca ha tenido cómo moverse, la gente se muere en la carretera por estar mal transportado, por ir como bueyes a los lugares. Aquí pasa todos los días eso. Entonces nosotros hemos aprendido a que ese no es un derecho que existe. Tampoco tenemos ninguna cultura de que los derechos nos hacen vivir felices o mejor. Y por lo tanto eso mismo, el desconocimiento del derecho es lo que hace, esa incultura jurídica es la que hace que la gente sienta, vea como un fraude del preso, que él se dé en la cabeza para aparentar que lo están violentando. Es decir, más allá de lo que él haya hecho, en qué momento fue, en qué detención fue, en qué año fue, por qué delito fue, después de haber recibido cuántas presiones o no, nada de eso sabemos. Por lo tanto es una información basura la que pusieron por la televisión. Si no sabemos nada de eso, de todas maneras, hay una autoridad que está obligada a que esa persona esté vestido y que no se dé golpe en la cabeza. Estamos obligados, porque si tú te suicidas en una celda, tiene que ir preso el guardia que te está cuidando. No sé si la gente no sabe eso, pero eso es en el mundo entero, es así. Incluida nuestra Cuba tropical, calurosa y socialista. Es así, nosotros también tenemos ese derecho. Existe ese derecho aquí. Por eso yo les decía hace unos días a las personas, chicos, tú sabes que incluso con nuestro derecho maltrecho, yo hubiera metido 5 años preso al que mató al perro en Guanabacoa. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, por escándalo público y por corrupción de menores. Y me dijo, escándalo público lo entiendo, pero corrupción de menores. Le dije, sí, yo tengo prueba de que había menores viendo el acto. Y en la televisión no te dejan a los niños ver películas con violencia. Y en los cines no se puede entrar. Busca el delito de corrupción de menores en el código y dime si una persona que mata a un perro a palazo y lo arrastra con una cadena por la calle delante de menores de edad no está violando la ley, Eloy. Incluso nuestro derecho tiene que estar ahí preparado ya, incluso sin ley de protección animal, para que esa persona no siga vivito y coleando, porque esa persona que hizo eso es un asesino. Es un asesino. Posada Carril le mató a un burro de un disparo cuando era un adolescente en su natal provincia. Si lo hubieran seguido en ese momento no hubiera puesto ninguna bomba, porque ya era un asesino desde niño. Eso
una persona que mata a un animal arrastrado con una cadena por la calle no puede en un país socialista seguir en su casa, Eloy. Y la gente aquí dice, tres Facebook y se acabó el problema. No. Tú me disculpas, tú puedes hacer todos los velorios que tú quieras, perro, pero el compañerito ese no me puede salir más de la casa. Hay que regularle la salida al portal. El tema está en quién define qué se persigue y qué no se persigue. Ahora le hemos cogido... La policía y la fiscalía no hacen nada, mi hermano. Pero no hacen nada, pero sí cogen un tipo y lo ponen por la televisión y lo trancan 100 días, teóricamente no motivado por ideas políticas, sino por un delito que común, yo no dudo que ha cometido, pero un delito común, y que evidentemente nadie sabe cuál es el plan de ese punto. Cuando no es normal que los delitos comunes se manejen por televisión. De esa manera, ¿entiendes? ¿Cuál es el plan? ¿Quién decide eso? O ahora que la han cogido con este movimiento que yo no sé si existe o si no existe, porque más allá de las redes sociales no lo he visto en ninguna manera de los clandestinos. ¿Eso es verdad o no es verdad? Yo no sé si es verdad, si no es verdad. Yo sé que... Es cero información. Cero información. Yo sé que la fiscal general dio un tuit diciendo que ilustrar los símbolos patrios lleva de 3 meses a 100 de 100 a 300 cuotas de multa, o 3 meses y un año de privación de libertad, y después la periodista personal del presidente diciendo que los habían cogido presos, que estaban hablando hasta por los codos, y después el presidente dándole me gusta a un tuit diciendo que los habían cogido presos. O sea, hay un montón de indicios que te dicen que esa gente existe o que los cogieron presos de alguna manera, pero yo no sé ni quiénes son esa gente, ni por qué los cogieron presos, ni por qué tú persigues a 4 tipos que le echan sangre a un Gusto Martí y no persigues a las empresas estatales, a los CDR, a las zonas militares que tienen a los Gusto Martí abandonados, tirados por el piso, a las escuelas que lo tienen desbaratados, a las escuelas que dejan la bandera colgada a 150. ¿Cuál es el criterio que hay para perseguir una cosa o para perseguir otra? Vamos a otro punto. Eloy, ¿quién es la oposición en Cuba? ¿Quiénes la conforman? Totalmente opaco. Es un tema totalmente Son opaco. todos iguales. El tratamiento de que todos son iguales, de que todas las organizaciones son iguales, de que todos piensan lo mismo, eso es mentira. Y es una falta de respeto. ¿Entiendes? Es como si no existieran. Se les ha tratado con epítetos nada más. Y lo último que a mí me preocupa con relación al tema de la transparencia es cómo hacer cómo utilizar, yo sigo insistiendo en eso, cómo utilizar mañana por una ciudadanía cubana falta de cultura, falta de acción, falta de organización, incluso las más organizadas, que pueden ser lo que hoy llamamos organizaciones de la oposición. Digo organizadas porque tienen un grupo de gente que ellos mismos yo no lo conozco, en la mayoría de los casos también falta de transparencia, porque no se sabe nada, porque no se sabe, pero que pueden estar organizadas. Cómo esa gente utilizará o puede utilizar un instrumento como una ley de transparencia y acceso a la información para 2 cosas fundamentales. Primero, yo no creo que el uso de esa ley les permitirá ciertamente acceder a información o les permitirá impulsar un ejercicio más transparente por parte de un Estado que está deformado desde el inicio, pero yo sí creo que tiene que haber una preocupación de su uso, de cómo usarlo, para generar en la gente eso, generar en la gente el hecho de que he estado toda mi vida de espaldas al Estado, he estado toda mi vida desconociendo que fulano tiene esa función o mengano tiene la otra función, he estado toda mi vida de espalda a un ordenamiento jurídico que puede otorgarme esta y aquella otra obligación a una institución en favor mío. Sin embargo, esa institución se limpia los pies con lo que estoy diciendo, no tengo a dónde acudir, no tengo a quién acudir. Hay un estrechamiento ahí porque ciertamente si no has vivido en Cuba una situación que te afecte personalmente y que hayas tenido que combatirla utilizando medios legales, no sabes realmente cuáles son los obstáculos, no sabes realmente cuáles son las opacidades del sistema, no sabes realmente que existe alguna otra cosa. Y como tampoco se transparenta en esos casos, pues tú decías ahorita, quien se ahorque en una prisión, la responsabilidad es de quien lo tenía bajo custodia, eso es real. Lo que lo cierto es cuántas veces nos enteramos quién se ahorca y quién no se ahorca en una prisión. Cómo se manejan los establecimientos penitenciarios en Cuba, cuál es la población penal cubana, que ni siquiera se sabe. Cuántos presos y presas tenemos, cómo están dentro, cuántos reportajes has visto donde se vea un lugar donde duerme un preso o una presa en Cuba. En lo absurdo. Por eso te digo que hay que poner, y lo decíamos en un editorial que publicamos, hay que intentar colocar el límite más allá de lo posible. Y yo creo que decirle a la gente lo que hay, las circunstancias en las que vivimos, es el primer paso para correr ese límite.
porque hay un montón de gente que se declara política, un montón de gente que no quiere participar de la vida política del país, pero lo cierto es que no están participando de la vida política del país, están participando como ciudadanos de la sociedad en la que quieren vivir. No es solo política lo que están haciendo, es ciudadanía lo que están haciendo. Y hay una brecha muy diferente entre lo que es ciudadanía, entre lo que puede ser una organización no gubernamental, entre lo que puede ser la sociedad civil y entre lo que es hacer política. Es una política que está vedada hoy porque no puede haber disenso político en Cuba, porque está prohibido por ley. No hay disenso político en Cuba, por tanto tampoco hay manera de exigirle al partido que sea. No está protegido como una forma de igualdad. Pero lo que sí se puede impulsar es que esa gente entienda que hay un camino que hay que recorrer para intentar pulsar esos límites hacia adelante. Porque si no se hace ciudadanía, jamás podremos hacer una política diversa. Entonces ponga tiro, que yo creo que estamos acabando, Pipo. El problema es que cuando uno sobrevive, no se puede. Por eso desde la antigüedad se piensa en la forma en que lograr que la gente se pueda hacer política. Y la política en ese sentido no es solo participar de las instituciones estatales o de los partidos, sino de apropiarse de la esfera pública y poder estar en los lugares, estar en los espacios donde se toman decisiones, comunicarte con las autoridades de forma tal que se te tome en cuenta de verdad. Por eso es que yo digo que ocupar el espacio público en Cuba es el único remedio que yo he visto en los últimos años que ha tenido un efecto y una respuesta inmediata por parte del gobierno. Ni una petición formulada por 40, no, por 150 gente, ni el uso de los mecanismos de democracia, esto que ha implementado con la nueva ley de organización del sistema, la nueva ley de organización y funcionamiento de la Asamblea y del Consejo de Estado, que tú sabes que ahora se pueden hacer peticiones incluso desde los municipios, sí, hay 50 firmas, 500 firmas, no sé, papá. Mucho más democrático que antes. Mucho más democrático que antes, que no es lo ideal, pero es mucho más democrático que antes. Ni eso garantiza el impulso de iniciativas que modifiquen el escenario si no se apoyan en una ocupación del espacio público. ¿Por qué? Porque esas son iniciativas que una vez que entran en la institución quedan dentro del marco de la opacidad, que no salen de la institucionalidad, que no salen de ese espacio que ya está definido como un espacio donde hay que pedir autorizaciones para publicar, donde hay que pedir autorizaciones para incidir, donde hay que pedir autorizaciones para iniciar un proceso. Y una cosa de la que no hemos hablado de hoy es que no sabemos, es una de las zonas donde más transparencia hace falta en nuestra vida, es el dinero del Estado, es el dinero del pueblo. ¿Qué se hace con ese dinero? Todos los días hay alguien que me dice, ¿qué pasa con el dinero del turismo? ¿Por qué no tenemos tal cosa? ¿Por qué no mejoramos? ¿A dónde va el dinero de mis impuestos? La gente no sabe, no hay información sobre eso. Lo único que se espera de nosotros es confianza e incondicionalidad. Y eso no es, por decir, eso no es ni moderno. Eso no tiene nada que ver con las nuevas generaciones. Tú no le puedes decir a una persona de 18 años ahora que ha visto a sus padres remorirse la vida, que lo que tiene que hacer es incondicional y que lo que tienes que creer en que sus recursos están bien usados. Manos cuidados. Cuando todo lo que estás diciendo alrededor tuyo es que hay un derrumbe permanente de todo, y no solo en Cuba. El dinero se lo roban en todas partes. Tú tienes que tener mecanismos para que no suceda, y si sucede, se sepa y se arregle lo más rápido posible. Pero además, ¿cuál es el rendimiento real del sistema empresarial estatal? ¿Por qué yo tengo que seguir apostando por un estudio del destrave de la fuerza productiva y seguir apostando por un sistema empresarial estatal que me dicen ellos que es eficiente, que es bueno, pero yo no sé en qué medida, yo no sé en cómo se va a utilizar, yo no sé absolutamente nada? Y tengo que estar esperando, no lo veo reflejado en mi mesa, y tengo que estar esperando porque ellos definan cuándo destrabar una fuerza productiva que saben que tienen que destrabar. ¿Con qué datos trabajan los economistas, Eloy? Evidentemente. ¿Con qué estadísticas los economistas pueden hacer cosas? No pueden. Por eso que te digo, no hay manera, y por eso que te digo que la transparencia, el acceso a la información pública, a quienes más amenazan es a esa clase dirigente que hoy defiende desde la opacidad, desde la ignorancia a la gente, porque no hay mejor manera de controlar a la gente que la ignorancia. Quienes hoy defienden eso desde la ignorancia se sienten muy amenazados con la cultura de la gente, con la información. Por eso hay otro elemento de cero transparencia en Cuba que es fundamental, que yo creo que cierra este círculo de falta de comunicación, de información, de conocimiento y de imperio de la ignorancia, que es los aportes de la ciencia. Las ciencias sociales, los centros de investigación, las instituciones que investigan, las tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, no son conocidos sus resultados por el pueblo. En las instituciones que se dedican a eso es secreto el informe de investigación. Hay que pedir permiso para publicarlo. Muchas no se publican nunca. No se puede dar una entrevista a un periodista diciéndole
qué es el resultado de la investigación. Entonces, nosotros creemos que lo único que se investiga en Cuba es para hacer vacunas o para que una planta no se enferme. Pero ¿y qué hacen los psicólogos, las psicólogas, los economistas, los historiadores, los demógrafos? ¿Qué hacen los juristas? ¿Qué hacen, Los por científicos Dios? sociales de manera general. ¿Qué hacen los Es como lingüistas? la ¿Qué hacen? investigación sobre la pobreza. Entonces tú dices, ¿y dónde están? Es nada más que los libros que están publicados. Nada más que eso. Y cuando cuando nos piden en las universidades que le hagamos un informe al gobierno sobre cómo hacer una cosa y después pasan 5 años sin que nos responda, eso es transparencia. El pueblo piensa que los intelectuales, que los académicos, que las personas no hacen nada ni aportan nada. Pero hay décadas de incomunicación y de juego, de burla con el aporte científico de la ciencia cubana. Y lo Pero último ahora de las nuevas vamos a hacer generaciones. el polo científico tecnológico. Uno de ellos es la UCI. Tampoco sabemos cómo lo vamos a hacer ni cómo nada de eso, pero lo vamos a hacer porque ahora la relación universidad-empresa es primordial y es un principio importante para el país. Otra cosa que no sabemos nada del hoy desde el punto de vista económico, que es fundamental en Cuba, que lo hemos mencionado por arribita, pero que hay que llevarlo ya al plano exactamente de donde está la decisión, es quién decide y por qué los contratos de comercio exterior cubanos. ¿Quién decide y por qué que esas son las inversiones extranjeras que nos convienen? ¿Por qué? ¿Por qué no hay transparencia para saber qué es lo que detiene durante 3 o 4 años que un proyecto de inversión no se realice? ¿Por qué el presidente de los consejos de Estado y ministro anterior se quejó en un discurso de que había personas en la burocracia que estaban frenando la inversión extranjera en Cuba? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Qué pasó con los otros 12 jóvenes que no llegaron a ser Díaz-Canel? ¿Quiénes son? ¿Cuándo pasó? ¿Quién decidió que este fuera el primer ministro? No, ¿y quién decidió que Díaz-Canel fuera el presidente? Es decir, Exactamente lo mismo. ¿qué es lo que es transparente aquí? ¿Qué es lo que es transparente aquí? ¿Cómo trabajan las comisiones de candidatura? ¿Por qué no ponemos una cámara para ver por qué sacan y meten gente? Porque esos diputados y diputadas que están ahí no son decisión del pueblo. Solamente votaron por los que no quedaba más remedio y ganan con el 50% de los votos válidos. No hay manera de que no estén ahí todos. En resumen, Julito, la transparencia es opuesta a este estado de cosas en el que hemos vivido. El acceso a la información de la gente es opuesta a este modelo de estado que hemos vivido. Pero hay que luchar por él. Pero hay que luchar por él. Porque es la única manera, yo creo, en las condiciones cubanas, de cambiar el chip y la mentalidad de la gente. Y convertir a los cubanos en ciudadanos. Eloy Viera y yo, Julio Antonio Fernández Estrada, le invitamos a un próximo programa del Cubilete. Este podcast, coproducido por El Toque y Periodismo de Barrio, cuenta con la música original de Kadir González y la edición de Marcos Iglesias. Recuerda que este audio tiene una versión en video que está disponible en YouTube. Queremos recomendarte además otros podcasts y reportajes en audio que puedes buscar en la página web www.periodismodebarrio.org con el canal de Periodismo de Barrio en SoundCloud, Anchor, Spotify y iBooks. Desde cualquiera de tus aplicaciones para descargar podcasts, Castbox, Apple Podcast, Pocket Casts o Himalaya. Comparte este audio con tus amigos y ayúdanos a crecer.